Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a un estudio más de las palabras del Señor, de las Sagradas Escrituras. Nuevamente un tiempo de estudiar la palabra de Dios, de reflexionar, de escudriñarla.
como dijo nuestro Mesías Yeshua, porque a vosotros os parece que allí está la vida eterna. Y es por eso que cada día que estudiamos la palabra, cada día que la escudriñamos, buscamos en ella la vida, lo que nos puede hacer salvos a nosotros, lo que nos puede dar vida en el Señor, en esta fe que profesamos, que seguimos y que el Señor nos ha permitido conocer. Así que les doy la bienvenida nuevamente, gracias por conectarse, por compartir con nosotros, por estar ahí pendientes de cada video, de cada enseñanza. Esperamos que puedan disfrutar y compartir con nosotros de estos estudios, que si es la primera vez que nos ven, revisen nuestro canal, tenemos bastante material, bastantes videos, horas de estudio verso a verso de las Sagradas Escrituras. Y bueno, si llegas a este capítulo de Segunda de Corintios, pues te invitamos a ver la primera carta también, y bueno, los capítulos anteriores a este y los demás escritos del Brit Hadashah que tenemos también montados en este canal, para que juntamente con nosotros puedan estudiarlos. Así que, dicho esto, vamos a orar y a estudiar en la noche de hoy el capítulo 4, que es el que estaremos viendo para esta noche, para esta enseñanza. Así que vamos a orar, a disponernos y a iniciar el estudio de la palabra. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, porque nuevamente nos regalas la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, de conocerte, Señor, de acercarnos a ti, Padre, a través de ella. Gracias, Padre, porque nos revelas, Señor, tus misericordias, Padre, tu bondad cada día, Señor. Y mediante el estudio de tu palabra, la meditación en tus palabras, Señor, encontramos allí aliento, Señor, para nuestros cuerpos cansados, Señor. Encontramos fortaleza en ti, Señor. También muchas veces somos exhortados, Señor. Muchas veces, Señor, animados. Y siempre tu palabra, Señor, cumple el propósito por el cual tú la envías, Rey. Por eso que en esta noche tus palabras puedan hallar cabida en nuestros corazones, Señor, y podamos entender y comprender, Señor, los dichos de tu boca, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo que nos das, por la oportunidad de estudiar tu palabra, de congregarnos, Señor, y de compartir, Señor, en comunión los unos con los otros, Padre. Te agradezco en esta noche y bendigo tu gran y maravilloso nombre, en los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a estudiar entonces el capítulo 4 o continuar, porque el capítulo 4 es una continuación del capítulo 3 que ya lo estuvimos viendo en un estudio anterior, ministros de un nuevo pacto, ¿no? Y se habló acerca de un pacto que fue renovado a través de Yeshua, ya no un ministerio de condenación, que eran las leyes de Dios escritas en piedra, en corazones de piedra, sino ahora un ministerio aún más glorioso, que es el de la justificación, y es el de las mismas leyes del Señor, pero ya escritas en corazones de carne, con vidas transformadas por la predicación del Evangelio y la palabra del Señor. Y en ese contexto, y para los que no lo vieron, los invitamos a ver el capítulo 3, es en ese contexto que el apóstol Pablo sigue aquí hablando en el capítulo 4, mencionándonos acerca de ese ministerio de la justificación, y como lo va a llamar aquí también, de la misericordia. Versículo 1 del capítulo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y continúa aquí el apóstol Pablo diciendo que no podemos olvidar que este ministerio que hemos recibido, el ministerio de la justificación, ha sido por gracia y por misericordia del Eterno, no porque fuésemos nosotros mejores o alguna cuestión así, sino por el contrario, solamente bondad, misericordia y amor del Señor, que ha derramado sobre nuestras vidas la justificación a través de Yeshua, nuestro Mesías. Por eso dice: teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos, dice, a lo oculto y vergonzoso, no andando
con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y Pablo aquí, como ya les había mencionado en estudios anteriores, el apóstol Pablo en esta carta defiende un tanto su ministerio y la manera de predicar el Evangelio, ¿no? De lo que hizo abriendo tantas comunidades en distintos lugares de Asia Menor y defendiendo un poco el tema del por qué él hacía esto, ¿no? Y Pablo siempre lo mencionó y fue muy claro que la obra que él hacía, el predicar la palabra lo hacía por amor, porque todo lo debe o todo lo debía, dice el mismo apóstol Pablo, al Señor por su misericordia, por su bondad, por lo que hizo, y él se volvió siervo, esclavo del Señor para predicar su palabra. Y él defiende un poco el tema de los contradictores que tenía acerca de, bueno, tú Pablo predicas, hablas, pero todo esto lo haces para sacar provecho y ganancia de a quienes les predicas. Y Pablo aquí defiende su manera de proceder en el ministerio, en lo que hizo en la predicación del Evangelio, hablando un poco acerca de eso, de no lo he hecho para sacar ganancia, no lo he hecho para mí mismo, lo he hecho para el Señor. Por eso dice antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y fíjate que dice, no adulterando, ¿no? No adulterando la palabra de Dios. Esto es que Pablo, él mismo aquí afirma y dice, yo no manipulé, yo no cambié, yo no dije otra cosa que no fuese lo que la palabra de Dios decía. Y esto es interesantísimo porque hoy en día al apóstol que más se le acusa o se le, no se le acusa, del que más se predica acerca de lo que dijo, ¿verdad? Y se escucha el término como en mucho del estudio, en las congregaciones se escucha mucho, no es que Pablo dijo, ¿no? Como si Pablo tuviese una autoridad mayor incluso que la del Mesías o que la de la Torá y los profetas. Y el apóstol Pablo mismo en muchas ocasiones, y esta es una de ellas, él dice, no adultere la palabra de Dios. ¿Y qué era la palabra de Dios? Que es la pregunta que siempre nos hacemos a estas alturas, ¿no? Ya debemos saber la respuesta, pero ¿qué era la palabra de Dios para el apóstol Pablo? ¿Qué era el predicar la palabra de Dios? ¿Qué era lo que el Pablo enseñaba cuando se refiere a que él no adulteró la palabra de Dios? ¿Qué era la palabra de Dios para el apóstol Pablo? Sino el Tanaj, lo que es conocido como la Torá y los profetas y los escritos. Porque el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento no existía, de hecho se estaba escribiendo. La carta a los Corintios era una de esas cartas que luego iba a quedar como parte del canon bíblico del Nuevo Testamento, pero no estaba escrita. O sea, aquí Pablo la envía como una carta de él a su comunidad o a los creyentes que estaban en Corinto, seguramente no pensando que esto iba a ser parte de un escrito bíblico al que se le sumaría junto con él pues la Torá, los profetas, ¿no? En un compendio llamado la Biblia. Seguramente él no pensaba esto, él escribió esta carta como escribírsela a cualquier otra persona en un anhelo de expresar lo que él era, su manera de predicar y de proceder con respecto al Señor. No, muchas de estas fueron cartas de exhortación, muchas de estas cartas fueron de aliento, de consolación, bueno, como al que le escribe una carta a su papá, a su mamá, o a su hermano, o a su novia, o a su hijo, o a un familiar que vive en el exterior y le dice, oye, no, ten paciencia, tranquilo, esfuérzate, ven, no sé qué, digamos de ese tipo de cosas, era lo que Pablo escribía. No pensaría Pablo, y esto lo van a poner luego en un compendio que lo van a llamar el Nuevo Testamento, y va a ser esto denominado como palabra de Dios todo esto, ¿no? Pero sí es interesante el ver que el apóstol Pablo recalca y dice, no adulterando la palabra de Dios. Eso quiere decir que él mismo reconoce o afirma que él nunca manipuló o cambió lo que la Torá y los profetas, que era la palabra de Dios para el apóstol Pablo, no los escritos del Nuevo Testamento, no, la Torá y los profetas era la palabra de Dios para el apóstol Pablo y para los que lo escuchaban, tanto así que se menciona en Hechos que los de Berea miraban si en las escrituras, en la Biblia hebrea en ese entonces, en la Torá y los profetas, estaban
escritas las cosas que Pablo predicaba. La mejor manera de confrontar la doctrina de Pablo y la predicación de Pablo era mirar si eso estaba escrito en la Torá y en los profetas. ¿Por qué? Porque ningún otro podría venir a predicar o enseñar otra cosa distinta a lo que estaba en la Torá y en los profetas. Así que Pablo dice, no adulteramos la palabra de Dios. Eso quiere decir que aunque nosotros digamos, no es que el apóstol Pablo dijo esto y esto, aquello, es un gran error pretender poner la autoridad del apóstol Pablo por encima del mismo Yeshua y por encima de la Torá y los profetas. Aquí hay un asunto, y es que cuando esto acontece, cuando nosotros vemos como en tela de juicio la Torá y los profetas por palabras de Pablo, hay un asunto importante, y es, estamos interpretando o leyendo mal a Pablo. ¿Por qué? Porque él mismo dice también que él enseñó conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios pues están sus leyes, sus mandamientos, sus instrucciones, cosa que él no pretendía cambiar, ni pretendió cambiar, que el mismo Yeshua dijo, no la he venido a abolir, no la he venido a cambiar, ¿no? La he venido a cumplir, y enseñó a que enseñáramos de esa manera, que permaneciéramos en esas palabras. Así que no es lógico decir, o no es bíblico decir, ¿no? Y es malinterpretar a Pablo o poner palabras que él no dijo. Decir, no es que Pablo dijo esto o aquello, no, Pablo no dijo esto o aquello, cuando eso o aquello que yo pienso que dijo Pablo va en contra de la ley y de los profetas, ¿vale? Él mismo acá dice, no adulteramos la palabra de Dios, no andamos con astucia, no poníamos la palabra a nuestro antojo, no la cambiábamos, no. Eso fue lo que Dios nos mandó a decir, lo que el Mesías nos mandó a decir, y eso fue lo que enseñamos. Y dice acá, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a esta conciencia humana delante de Dios. Él dice, lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que hablamos, lo que yo enseñé es la verdad, es la palabra de Dios. Eso es lo que he hecho durante todo mi ministerio. Pero, versículo 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, del cual es imagen de Dios. Y eso es un punto interesante, porque el mismo apóstol Pablo dice que el evangelio a unos ha sido encubierto, ¿cierto? Y dice, y entre los que se pierden está encubierto, ¿no? Y pues son palabras fuertes del apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Y bueno, y vamos a desglosar un poquito este pasaje, ¿no? Como primera medida, él dice que nuestro evangelio, esta predicación, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que este mensaje del evangelio, dice el apóstol Pablo, choca, es difícil para algunos, ¿cierto? Y muchos de ellos, para muchos de ellos está encubierto, y dice el apóstol Pablo, para los que se pierden. Y aquí hay un asunto interesante, porque él ya está diciendo, bueno, hay unos que no entienden el evangelio, y para ellos está encubierto, y estos son de los que se pierden. Uno dice, uy, pero ¿cómo así, Pablo? ¿Por qué dices estas cosas? Bueno, hay que entender algo, y hay una diferencia entre una incredulidad, ¿cierto? Que es alguien que escucha la verdad, que recibe el mensaje, pero que no le interesa, pero que se cierra, ¿no? Que dice, bueno, pues sí, muy interesante eso, pero la verdad no me interesa. Eso es a lo que llamaríamos una persona incrédula, que no le interesa nada de estas cosas, no le interesa oír nada de esto. Y hay otro, que es el creyente, que escucha la palabra de Dios, pero que duda, ¿cierto?, sobre algo que aún no entiende, ¿no? Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra del Señor, y muchas cosas de las que hay ahí decimos, uy, no la entiendo, la verdad, no sé si sea así, no sé si sea así. Pero no es una incredulidad cerrada de decir, no me interesa nada de eso, sino bueno, quiero que el Señor me lo vaya mostrando más, que yo lo pueda entender, ¿verdad? Así que es diferente el incrédulo que escucha la palabra y que se cierra y dice, no, pues la verdad no me interesa nada de esas cosas, al que dice, uy, yo
bueno, como que, bueno, escudriñemos, miremos a ver qué más pasa, ¿no? Y, y Pablo en esos dichos, por eso es que les digo, esto es leer correspondencia ajena, porque él se lo está mandando a una comunidad. Y si nosotros tomáramos como doctrina cada palabra que el apóstol Pablo dice, pues no solamente el tema de que la ley está abolida y que no sé qué, deberíamos tomarla como doctrina, ¿cierto? Porque digamos que eso hace parte de muchas de las doctrinas de la teología cristiana, es que no, Pablo dijo esto y que la ley está abolida y por eso no la seguimos. Pero si esto fuese así, fíjate que el mismo apóstol Pablo, tendremos que tomar entonces esto también como doctrina, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos. O sea que él dice a los que uno les predica y ellos no lo entienden y no lo quieren aceptar, pues estos son de los que se pierden. Y eso sería entonces también doctrina del apóstol Pablo. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, que las cartas de Pablo no son para hacer doctrina. Pero sí el apóstol Pablo da ejemplos, pone unas palabras mayores. El apóstol Pablo era muy estudiado, conocía la Torah, conocía a los profetas. Y si él dice estas cosas, las decía con razón en algo. Y fíjate lo que dice, en los cuales, esos que se pierden, que está encubierto el evangelio, el mensaje, que evangelio a estas alturas ya sabemos que es evangelio, evangelio es un buen mensaje, ¿no? Evangelion es del griego, que significa buen mensaje, y el buen mensaje es la palabra de Dios, ¿no? Ese es el buen mensaje. Las buenas nuevas, que dice por allá en Hebreos, también en el Sinaí, recibieron, y no, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron, pues fue que ellos perecieron en el desierto. Así que él dice que el evangelio a unos está encubierto y entre esos hay unos que está encubierto y por eso es que se pierden. Y estos dice en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es a la imagen de Dios. Así que hay personas que niegan la verdad, ¿cierto? Y que una tras otra tratan de negarla, tratan de opacarle y decir, no, yo no me interesa eso, no, pero pues es que mira que ahí está escrito, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Bueno, ok. Eh, negar la verdad es negar lo que es evidente, es tratar de tapar el sol con un dedo y decir que no está allí, pero ahí está. Y luego, cuando uno niega y niega la verdad, pues llega un momento en que la conciencia del hombre se cauteriza de su misma negación a la verdad y ya no puede ver lo que es verdadero y distinguirlo de lo falso o de lo que no es verdad. Y él dice aquí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. ¿Y qué vendría a ser el Dios de este siglo? ¿Qué vendría a ser eso que ha cegado el entendimiento para que la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, que es la imagen de Dios, no resplandezca sobre ellos, ¿no? Cuando el hombre anda en su propio camino, en su propio deseo, en pos de su propio Dios, en ese orden de ideas, pues aparece el término Hasatán o Satanás o esto, que es un término dado a aquel que se opone al mensaje de la verdad y de lo que Dios ha dicho, ¿cierto? Así que es como cuando Yeshua le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, y Pedro no era Satanás, pero el papel que estaba jugando era de oponerse, porque Hasatán o Satán significa opositor, el que se opone a la verdad, el que se opone al propósito, pues en ese orden de ideas, el Dios de ese siglo, o sea, que se opone a la luz, que se opone a la verdad, que se opone a que el Evangelio del Señor prevalezca en el hombre, pues las concupiscencias, la maldad, el llamar a lo malo bueno, el centrarse en el hombre en sus propios caminos y en sus propios deseos, eso se convierte en lo que es llamado aquí el Dios de este siglo, lo que es opositor a la verdad. Y dice, este ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿no? La luz del Evangelio, la palabra de Dios viene a ser luz, luz al que está en tinieblas,
al que tiene su vida en oscuridad, ¿no? Ausencia de la luz es la oscuridad, y esto quiere decir ausencia de la verdad, de la palabra de Dios, de lo que es bueno para el hombre. David dijo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios se asemeja a eso, a la luz, a que estás en un lugar oscuro, no sabes por dónde ir, enciendes la luz y a través de ella puedes ver el camino por el que debes andar. Eso es lo que es la palabra de Dios. Pero los afanes del mundo, las concupiscencias, el pecado, la maldad que hay en el mundo, que habita en el hombre, opaca la verdad de Dios, y por eso el hombre decide pues simplemente seguir su verdad, seguir su vida, seguir lo que le parece, opacando lo que el Creador ha dicho. Entonces, Dios hace una cosa, y es que Él se reserva el derecho de dejarnos a nosotros escoger en lo que conocemos como un libre albedrío, y es de decidir cada quien, cada ser humano como independiente, qué camino seguir, ¿ve? Qué vida seguir, pero Él deja claro una cosa, y es, tenga presente que la luz ha alumbrado desde siempre. La verdad no se puede ocultar. La verdad es verdad, así la queramos ocultar, es verdad. Y Él dice, yo la he dejado para que alumbre. Pero como dice en Juan 1:1, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es normal. ¿Por qué? Pues porque el hombre y nuestra carne jala a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos. Y ahí es cuando opacamos o entenebrecemos la luz, que es la verdad. Dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Señor Yeshua, el Mesías, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. Y Pablo dice acá algo muy, muy, muy interesante que deberíamos aprender todos, y es el hecho de que cuando uno predica la palabra de Dios, no se está predicando a uno mismo. O sea, yo no predico, y Pablo dice, yo no predico mis propias palabras, yo no estoy predicando lo que a mí me parece, yo no predico lo que yo creo, lo que yo pienso. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, el mensaje que yo les llevo a ustedes, dice Pablo, no es lo que yo quiera decirles, sino al Mesías Yeshua como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Yeshua. Porque, versículo 6, porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua. O sea, le está diciendo, la palabra que nosotros enseñamos, lo que predicamos, no proviene de nosotros, proviene de Dios, que hizo desde el principio, desde siempre, que la luz resplandeciese en las tinieblas. O sea, dice Pablo, yo soy un mensajero de luz, de una luz que no traigo yo, que no es mi luz, sino que es la luz del Señor, que la hizo resplandecer en las tinieblas desde mucho antes. ¿Y cuándo es que, aquí en el versículo 6, que este pasaje es interesante, cuándo es que Dios mandó que la luz resplandeciese en las tinieblas? ¿En qué momento de la historia, en qué momento de todo lo que conocemos, Dios mandó que la luz resplandeciese en las tinieblas, ¿no? Que se pone a pensar uno con respecto a esto. En la creación, en el principio. Fíjate que estudiando esto yo aprendí algo muy, muy, muy interesante. Y fíjate que es desde el principio, o sea, en Bereshit, en Génesis 1:1, es en el principio cuando la luz resplandece en las tinieblas. Y para esto les voy a leer aquí Génesis 1:3. Mira lo que dice Génesis 1:3. Génesis 1:3 dice que si mostrara la Biblia, diría mejor. Espérenme que no me mostró la Biblia. Dame un segundo, la volvemos a abrir. Dame un segundo, vuelvo y abro la Biblia porque se me bugueó aquí la Biblia. Listo, ya. Génesis, aquí se las pongo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim, de Dios, se movía sobre la faz de las aguas.
Pero fíjate lo que dice el versículo 3. Y fue hasta ahora que veo esto, de verdad, porque nunca lo había visto. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. ¿Y qué es lo curioso? Que ustedes dirán, no, pero eso lo hemos leído hace rato. ¿Eso qué hay de nuevo ahí? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pues les digo que yo nunca había visto este término y lo había entendido como está aquí escrito. Uno que dice que Dios, ¿qué hizo con la luz? ¿Qué es lo que uno tiene cuando piensa uno en qué hizo con la luz Dios? ¿Qué hizo? En el principio, en Génesis. No, pero ¿qué piensa uno cuando Porque donde prende un bombillo. uno, sí, pero uno dice, bueno, Dios, ¿qué hizo Dios en Génesis? ¿Qué hizo? ¿Ah? Creo. Creó, Creo. creó, ¿cierto? Y con respecto a la luz, uno dice, Dios, ¿qué hizo? También. Creó la luz, uno dice, creó la luz, ¿cierto? Uno piensa así, uno dice, no, Dios en Génesis creó la luz, creó el mar, creó la no sé qué, hizo la creación. Pero es curioso que Dios, no, es curioso que Dios no crea la luz. ¿Y por qué les digo que no crea? Porque el término que se usa aquí no es crear. Fíjense una cosa. Dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ah, eso es una cosa. Creó, que el verbo en hebreo para crear, o la palabra para crear en hebreo es vará, ¿cierto? Que es crear de la nada, ¿cierto? O de lo que él tiene, bueno, crear algo que es inexistente, crearlo y volverlo existente. Pero con la luz no la creó. ¿Qué dice? Y dijo Dios que sea la luz. No dijo y Dios creó la luz, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Y por qué les digo que esto es interesante? Porque uno lee sea la luz y, este ya no, pero es que sea y crea, pues como que está creando, porque él dijo sea y es como crear algo y lo hizo. Pero no, porque el término para crear es vara. Pero cuando dice sea la luz no es vara. El término sea, ¿saben cuál es? Haya. ¿Qué es haya? ¿Mm? Allá. Haya. ¿No han escuchado una canción que uno dice Asher haya veo be bella bo? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién será? Ok. El verbo que se usa es haya. Haya. ¿Qué significa el verbo haya en hebreo? ¿Mm? El ser, ¿no? ¿Ser estar? Ok. Existencia. La palabra haya es existir. ¿Sí? Ser, tener lugar, ¿sí? Acontecer, conducir, continuar, eso es haya, continuar. Permanecer, eso es haya. ¿Y por qué les digo que es interesante? Porque Dios no crea la luz de la nada, porque Él es luz, porque Él es verdad. ¿Qué hace Él con la luz? La manifiesta. O sea, es como cuando... Es que el tema de la luz es bien interesante. Yo tengo una lámpara acá. Ahí ustedes ven que se apagó la luz. Eso no quiere decir que la luz no exista. La luz existe. Que la tengo aquí apagadita es otra cosa. La quiero mostrar, la prendo y se muestra. Pero siempre ha estado, siempre la luz ha existido. No la estoy creando, no estoy haciendo alguna cosa rara de alguna cosa que no. No, la luz es. Pues ese es el asunto, que la luz ya era, la luz ha sido. Así que cuando dice que Dios dijo, sea la luz, lo que hizo Dios no fue crear algo nuevo, sino que manifestó algo que ya existía, que ya era, que ya haya. La luz era haya, o sea, ya existía. ¿Y qué es esto de interesante? Pues esto nos da mucho más entendimiento con respecto a la preexistencia de la luz, a la eternidad de la luz. Y según Juan 1:1, ¿quién era la luz? Yeshua. Yeshua es la luz. Yeshua estaba desde siempre y el Padre lo que hizo fue manifestarla
manifestarlo en una creación que hizo por medio de él, por medio del Mesías, porque ahí dice la escritura en Hebreos que todas las cosas fueron hechas por el Mesías, por Yeshua, por la luz, por un término que también es conocido como la palabra de Dios. Así que si notamos en Génesis 1:3, dice que la luz entonces no fue creada, sino más bien que la luz se manifestó. La luz se mostró. ¿Por qué? Porque ya existía la luz, ya preexistía desde antes con el Padre. La luz ya era. Y vino a ser la vida de los hombres cuando se manifestó a la humanidad. Pero dice Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Una luz que siempre ha existido. Y ahí es donde les digo que la verdad es preexistente. La verdad es eterna. La verdad es Hayá. La verdad es. La verdad no cambia con el tiempo. Por eso es verdad. Por eso la luz no deja de ser luz. La luz siempre ha sido. Que haya momentos de oscuridad es diferente. Pero no es porque la luz no exista. Es porque apagamos la luz, porque no la queremos. Porque la opacamos, ¿cierto? Porque no la queremos en nuestras vidas. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, volviendo aquí a 2 Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Yeshua, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en medio de las tinieblas Él dijo, Hayá, ¿cierto? Que se muestre, que se manifieste la luz. Esta luz resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua, el Mesías. O sea, es gracias a esa palabra de Dios, de que la luz se mostrara y se manifestara, que en nosotros resplandeció para darnos el conocimiento de la gloria de Dios por medio de la luz, que es Yeshua. O sea, el hombre no hubiese podido conocer qué es Dios, qué es la manifestación de la gloria de Dios, ¿cierto? Si no es porque el mismo Dios se quiere revelar a través de su Hijo, de esa luz que siempre ha existido y la muestra. Y ahí es cuando el apóstol Pablo dice, y nosotros fuimos depositarios de que esa luz resplandeciese en nosotros, una luz que ya preexistía, pero que el Padre quiso dar a conocer al hombre, a la humanidad, pero que el hombre ha querido opacar, callar y no ha querido usar para ser guiado. Porque es que una luz no tiene un propósito malo, ¿cierto? La luz tiene el propósito de guiarte, de mostrarte el camino, ¿no? Digamos a estas horas de la noche. Fíjate sal a la calle y si no hay los faros que hay por ahí en el alumbrado público, no se vería muy claro, no se podría ver muy claro. Y ahora de pronto imagínate en un lugar donde están las nubes tapando el firmamento y eso y no hay nada de luz. Es muy complicado ver, ¿no? En un bosque allá lleno de árboles es muy complicado ver más allá de lo que cercano podemos ver. Pero la luz se ha manifestado para mostrarnos por dónde debemos andar, qué camino debemos seguir. Ya es decisión de nosotros si cogemos la linterna o si la guardamos. Pero fíjate que Pablo dice, Dios mandó desde siempre que la luz resplandeciese en las tinieblas. Pero como dice en Juan 1:1, los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, y por eso es que en medio de sus concupiscencias y de sus maldades y de su pecado, pues fueron entregados a ellos mismos. Y ahí es cuando Dios se aparta y se separa y dice, bueno, que no quieren la luz, pues bueno, pues yo me la llevo. Ella no va a dejar de ser luz, no va a dejar de alumbrar a los que quieren seguir la luz, ¿cierto? En términos de lo que es la luz, pues ella no va a dejar de ser verdad, no va a dejar de guiar en verdad a los que quieren tomar ese camino, ¿verdad? Porque algunos no lo quieran tomar. La verdad sigue siendo verdad. Es un ejemplo muy, muy sencillo, el tema de robar o de matar. No va a dejar de ser verdad el que eso esté mal hacerlo, por más de que yo quiera pensar con los miles de argumentos de que
de que no está tan mal hacerlo. No va a dejar de ser verdad, porque la verdad tiene las características de la luz, y es que son preexistentes, desde siempre han estado, siempre han sido, ¿no? De hecho, pues en las teorías de la creación del mundo, de dónde salió todo esto, pues todo salió de una gran, dicen las teorías, ¿no? Del Big Bang y todo eso, de una gran explosión cósmica de luz, de, de todo esto, ¿no? Así que digamos que es evidente, no se puede negar que la luz, que la verdad, que la palabra de Dios, que Yeshua, es todas estas, ¿no? En uno, ha estado desde siempre queriendo mostrarle el camino al hombre. Y es donde Pablo dice, yo no he cambiado ni adulterado la luz, no he adulterado la verdad, porque no se puede. De hecho, la Torah, la misma luz, la misma palabra de Dios dice que aquel que la adultera, que la cambia, pues sea anatema, sea maldito, no se puede. Así que él, mucho menos siendo un apóstol, llamado por el mismo Yeshua, iba a enseñar una cosa distinta a lo que es la verdad, lo que es la luz. Sigamos, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí Pablo nos aterriza un poco acerca de quiénes somos nosotros. Nos recuerda nuestra condición con respecto al Eterno, para que nadie se gloríe en sí mismo. Pablo está diciendo aquí, este tesoro, todo esto que le estoy diciendo de la luz, de la verdad que ha estado, pues Dios le plació depositarlo ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia no sea del vaso, sino de Dios que está en ese vaso. Así que nosotros, siendo vasos de barro, no tenemos de qué jactarnos ni de qué gloriarnos, porque la excelencia de esto proviene de Dios, ¿no? Somos vasos de barro, no nos puso en vasos de oro, con piedras preciosas, no, lo puso en vasos de barro, para que no se mire el vaso, sino lo que hay dentro del vaso, ¿no? Que es que la excelencia del poder de Dios en nosotros, para que cuando sea mostrada la gloria del Eterno en nosotros, seamos cada vez menos nosotros y más Él en nosotros. ¿Sí me va a entender? Que cada vez que se trate de demostrar lo que Dios es, pues no nos vean a nosotros, vean a Dios y la obra que ha hecho en nosotros y lo que sigue haciendo, para que la gloria no sea del vaso. Porque es que si la gloria es del vaso, pues, no, es que mire, yo tan berraco, tan fuerte, tan grande, mire, yo sí, no, nada, no, porque la gloria termina siendo del vaso y ese no es el propósito. La gloria termina siendo, o como debe ser, es de Dios, del que llena al vaso. Y ver que Dios, en su gran bondad, poder y misericordia y todo, fue capaz de usar unos vasos que no valían nada, porque un vaso de barro que vale nada, y llenarlo de su gracia, de su verdad, de su amor, de su misericordia. Es cuando nos aterriza un poco y decimos, como Pablo, somos deudores a tanta gracia y tanto favor depositada en tiestos. En tiestos, es que no somos más que eso, ¿no? Pero el Señor fue tan bondadoso, tan misericordioso, que derramó su gloria sobre nosotros y mandó a su Hijo para que esa gloria pudiese permanecer en nosotros, en vasos de barro. Así la gloria será de Él. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Así que Él dice aquí, para eso Dios puso su gloria en nosotros como vasos. Para que recordemos que estamos atribulados en todo, o sea, pasamos por pruebas y por dificultades todo el tiempo, pero no nos angustiamos. Porque el que está llenando el vaso es Él, porque Él es el que maneja el asunto. Entonces, podemos pasar por muchas dificultades, por muchas tribulaciones, ¿cierto? Pero no angustiarnos por ello, porque sabemos quién está al frente. En apuros, mas no desesperados, ¿no? ¿Cuáles son los apuros por los que pasamos nosotros como seres humanos? Que el recibo del agua, que el recibo de la luz, que la cuota de esto, que en apuros, claro, pues vivimos en apuros y tenemos, unos viven en apuro también, pero vivimos unos en apuros, y esto quiere decir que muchas veces vivimos al día. Hay mucha gente que vive al día, que vive con lo justo, y llegó un recibo y no lo tiene, y eso vive apurado, pero dice el Señor, ok, Vive cada día como el último. sí, pero Cada dice día parece apurados, más- pero no desesperados.
Cada día tiene su propio afán, pero no nos desesperemos. Aunque tenemos el apuro y la necesidad del momento, no hay que desesperarse. Perseguidos, mas no desamparados. Y esto sí que lo vivieron los apóstoles. Nosotros de pronto no. Y a veces uno pasa por lo que uno consideraría una persecución o alguna cosa, pero uno dice, bueno, pero a comparación de lo que le pasó a Pedro crucificado boca arriba o a Esteban apedreado, pues boca arriba dije yo. Bueno, cabeza abajo, ¿cierto? O lo que le pasó a Esteban de apedreado o a Pablo encarcelado y todas esas cosas, uno dice, no, pero pues persecuciones yo no he vivido eso. Bueno, pero con todo eso dice perseguidos, pero no desamparados. O sea, podemos estar que el león viene detrás, pero créeme que detrás de ese león o en medio del león y tú, ahí hay alguien que te está cuidando. Por eso dice perseguidos, mas no desamparados. Derribados, o sea, mejor dicho, nos tumbaron todo eso, mejor dicho, pero no destruidos. O sea, ese no es el fin, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para saber que nuestra confianza y nuestra esperanza no está en lo que podamos hacer nosotros, en lo que lleguemos a hacer nosotros, ¿no? En lo que Dios en nosotros puede hacer. Por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces es por eso que es dichoso el que ande en diversas pruebas, bienaventurado, ¿cierto? El que esté en apuros, el que esté perseguido, el que esté derribado, pero en medio de todas estas cosas no podemos estar angustiados, ni desesperados, ni desamparados, ni destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que es llevar en nuestros cuerpos siempre por todas partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué vino a hacer Yeshua? Ese precio. ¿Pero qué vino a hacer Yeshua? A sufrir. Sí, pero a llevar en sí A la cruz. nuestros pecados, la condenación, todo esto, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de que Yeshua llevara en su cuerpo nuestros pecados, nuestras faltas, esto? Quitárnoslos a nosotros para nosotros tener vida, para nosotros tener el acceso, la entrada al Padre por medio del perdón a través de Yeshua, claro. Así que dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshua. O sea, lo que hizo Yeshua de morir. ¿Qué hizo Yeshua en su vida? Sino obediencia a la Torah, a los mandamientos de Dios, todo el tiempo negándose. Así que dice Pablo, llevemos en nuestro cuerpo siempre la muerte de Yeshua, o sea, lo que él vino a hacer aquí a negarse. ¿Para qué? Para que también llevemos la vida de Yeshua manifiesta en nuestros cuerpos. O sea, para que el resultado de lo que hizo Yeshua, que fue luego de morir, resucitar y dar vida, ¿cierto? Pues que nosotros, luego de andar por esta vida, muriendo y negándonos y padeciendo y haciéndole y cada vez más y más y más sometiéndonos al Señor, pues como resultado tengamos la vida que se manifestó en Él. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Yeshua. Así que dice, ¿cómo así que nosotros que vivimos estamos entregados a muerte por causa de Yeshua? Pues luego de haber recibido la salvación, la misericordia, la bondad del Señor a través de la muerte de Yeshua, que es la vida que ahora tenemos, debemos que siempre estar entregados a muerte por causa de Yeshua. O sea, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros miembros, todo lo que somos, estar negándose constantemente para que esa vida permanezca, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, en medio de todo, el propósito es negarnos a nosotros mismos, como dice Yeshua, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, pero el que la gane, pues ya tiene ahí ya tiene su recompensa y perderá su vida. ¿Sí? Cuando limitamos la vida a estos 80 o 90 años que podamos vivir en la tierra, o a lo mucho 100 o 110, es que, mejor dicho, alargó su estancia, ya estaba
robándonos oxígeno. A los 120, listo, pero no es más. No hay nadie que pase de ahí. Y eso, comparado con la eternidad, pues no es nada, es un suspiro, ¿no? Así que el someternos a Dios, el humillarnos, el seguirle, el servirle con diligencia cada día de nuestra vida, y que esto nos traiga padecimientos, persecuciones, angustias, tribulaciones, todo lo que dice eso, la Escritura, pues no es comparado con una eternidad. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice Pablo. Y fíjate que esto es un principio muy interesante. Pablo dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, o sea, hablando de él, y en vosotros la vida. Él está diciendo, cada vez que yo muero a mí mismo, dice Pablo, produzco vida en los demás. Por el contrario, cuando busco más para mí, vivir para mí, todo para mí, produzco muerte en los demás. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto que está diciendo Pablo? Es, pues, produce muerte en tu vida. ¿Qué es muerte? Negación, sometimiento al Señor, a sus palabras. Eso es producir muerte en nuestra vida. Que eso va a generar vida en los otros. Porque el otro va a ver y va a decir, yo también quiero de esa vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Yeshua, nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros. Él está diciendo, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, y cita acá un salmo, creí por lo cual hablé, y es el Salmo 116:10, que dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Yahweh por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Así que, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos. Es estar en medio de la prueba, de la dificultad, de la angustia, pero creer, ¿cierto? No creer en los superchachos, sino creer en lo que Dios ha dicho y por tanto saber, como dice el Salmo, que cita aquí Pablo, que no lo cita todo, pero en su contexto está hablando acerca de, y esperé, dice, y tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Eso es la fe. Es que en medio de la prueba y de la dificultad, yo igual sigo creyendo y espero que recibiré como galardón y como recompensa la salvación que el Señor ha prometido. Por eso creí y hablé. ¿La copa de la salvación se refiere a la copa de la muerte? ¿Cómo así? Cuando dice tomar la copa de la salvación, ¿amigable? Sí, la copa de la salvación es lo que hizo Yeshua en su obra, ¿no? En la obra de redención. Entonces es Relacionada con peso. todo, claro, todo tiene que ver con Pesaj y con la copa de la muerte, de la sangre, del pacto renovado, de todo esto lo que nos da vida. Dime. Eso se llama así, la copa de Ujú. salvación, la que tomas. Esa es la copa de salvación, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, esto que dice Pablo, esto que les estoy diciendo no se los digo porque sí, no, se los digo porque también lo vivo, porque también lo he experimentado en mi vida y por eso es que también lo hablo acerca de esa salvación, sabiendo que el que resucitó al Señor Yeshua, a nosotros también nos resucitará. O sea, en medio de la prueba que podamos estar pasando aquí, bueno, si morimos, no tengamos duda de que el mismo si tú tomaste la copa de la salvación, si llevas contigo tu pecado humillándote y negándote a ti mismo, pues ten presente que el Señor también prometió resurrección, así como resucitó al Señor Yeshua, nosotros también seremos resucitados con Él y nos presentará juntamente con vosotros, iremos todos juntos delante de Él. Pero todas estas cosas padecemos por amor a vosotros,
para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y fíjate que cuando uno, dice Pablo, enseña, predica, vive todo esto, pues esto va a generar muchas acciones de gracias para gloria de Dios. El propósito de la predicación, del mensaje, de llevar la palabra del Señor, no es más que abunden acciones de gracias para con Dios, para que la gente reconozca a Dios, ¿no? Vuelvo y digo, dice Pablo aquí, por eso fue puesto esto en vasos de barro, porque al final de cuentas resultará es para gloria de Dios. Por tanto, versículo 16, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Y es evidente que por más de que vivamos 120 años, este hombre exterior va muriendo, va muriendo, va muriendo. Pero dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Mientras que esta carne mengüe, el hombre interior va a ir creciendo. Y Yeshua nos enseñó muy bien, y es, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla, los hollín corrompen, donde los ladrones roban, minan, hurtan. Acumulen tesoros en el cielo, donde nadie puede robar. Así que lo que hagas bien en esta vida, así no lo recibas como recompensa en esta vida, hay una eternidad que espera para eso. Y vuelvo e insisto, compara tú un vaso de agua, ¿no? Ahorita yo tenía por aquí agua, estaba tomando. Compara un vaso lleno de agua, lo que le quepa, eso es tu vida. Comparado, o sea, tu vida aquí en la tierra, ¿no? Digamos que vivas 120 años. Yo no creo que yo viva todos esos, pero digamos que tú sí los vas a vivir. 120 años, eso es lo que cabe en este vaso de agua. Ahora eso, compáralo con los ríos, mares y océanos que hay en el planeta Tierra. ¿Cuánto es este vaso de agua? Nada. Eso es la eternidad con respecto a la vida que pasemos en esta tierra. Entonces dice Pablo, y es lo que el mensaje del Evangelio nos quiere enseñar y lo que el Eterno ha querido desde siempre, y es no te afanes por vivir en esta vida, no, que los lujos, mejor dicho, vivir a las anchas como quieras y descuidando tu hombre interior. Porque bueno, los 120 años que puedas vivir, pues son como este vaso de agua que uno se lo toma y ya se acabó. En cambio, ve y bébete todos los océanos, mares, ríos, fuentes, todas estas cosas. Nunca vas a acabar. Pues, y aunque estos son finitos, porque los mares, ríos y todo eso se pueden medir, se pueden contar en la tierra, no son infinitos, son medibles. La eternidad no. La eternidad es eso, es eternidad. Así que, no desmayemos, dice. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Sigue acumulando esa eternidad que el Señor tiene para ti, para mí. Síguela ahí acumulando. Ese hombre interior se va a ir renovando cada día, ¿no? Y aunque veas este hombre exterior envejeciéndose, achacándose, no te afanes, porque el interior se va a renovar y un día recibirá esa eternidad que ha sido prometida. Así que negarnos a nosotros mismos, vivir en obediencia, en rectitud, en lo que el Señor manda durante lo que dura un vaso de agua, sí, comparado con la eternidad no es nada. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ves? Esta leve tribulación momentánea. Y es curioso algo, y es que nunca lo que pasamos en esta vida, será comparable con la recompensa que tendremos en la eternidad por perder nuestra vida buscando al Señor. ¿Qué es perder nuestra vida buscando al Señor? Pues no
dedicarnos plenamente a lo que los placeres del mundo a las anchas nos ofrezca, no. Perder nuestra vida es vivir en rectitud y en lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es que nuestra vida no termina aquí. Nuestra vida trasciende más y trasciende a una eternidad que está dispuesta para aquellos que con diligencia, con amor, con pasión, con entrega, perdieron su vida aquí. ¿Sí? Así que un minuto, que es nuestra vida, un segundo, que es nuestra vida con respecto a la eternidad que tendremos, ¿no? Ese es el asunto. Así que la percepción, porque esto creo que se trata de percepción, la percepción es momentánea, ya que la percepción del tiempo para el que sufre pues es diferente al que no, ¿no? Para el que lo está viviendo es relativa, ¿no? En función de la prueba y de cómo la pasas. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí dice, por esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Nunca han tenido un dolor de muela? Bueno, la pregunta es, ¿les duró para toda la vida el dolor de muela? No, pues porque nadie se aguanta un dolor de muela para toda la vida, ¿no? ¿Uno qué hace? Se la saca o alguna cosa arregla y listo, soluciona. Pero cuando ese dolor de muela te ha ocurrido en la noche y no has podido dormir, obvio esa noche ha sido más larga que cualquier otra noche, porque desde tu padecimiento, pues lo has sufrido, ¿no? Lo has vivido, has tenido la molestia, el dolor, el llanto, todo lo que pasa con un dolor de muela toda una noche. Pero pregúntale al que no tuvo dolor de muela y al que llegó cansado del trabajo, se acostó y al otro día despertó. ¿Para quién fue más larga la noche? La noche sigue siendo la misma, o sea, una noche si digamos uno se acuesta a las 8 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana, sigue siendo el mismo tiempo para el que trasnocha toda la noche con un dolor de muela, es el mismo tiempo. Pero desde la perspectiva del dolor de muela, ¿cómo fue la noche? Larguísima y durísima. Pero para el que llegó cansado y se acostó y se levantó a las 5, uy, fue mi chica, ya son las 5 y estoy cansado todavía, no, se me pasó rapidísimo, ¿no? Pues Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Y es entendible que desde la perspectiva del que pasa la tribulación, pues no es tan momentánea. Pero desde el tiempo de Dios, sí es momentánea, porque vuelvo y digo, la noche tiene las mismas horas para el que la pasó duro, como para el que se durmió y se despertó al otro día y le pasó rapidísimo. O sea, como que no les ha pasado también, este es el otro. Llega uno recansado de lo que hayas hecho, se acuesta. Cuando pone el despertador, uy, ya son las 5 de la mañana y a qué hora se pasó el tiempo. Uno no percibe que el tiempo haya pasado Esos sueños tan largo. que se despiertan a las 4 de la mañana Ujú. y piensan lo que cerran los ojos un momentico Eterno. y se abre y pasaron 2 horas. Exacto. Igual, sí. Que a veces uno se despierta a las 4:30 o 5 y a veces me pasa y pum, me levanto y vuelvo y, uy, no, espere, me acuesto. Y pum, cierro los ojos y cuando uno vuelve a abrir son las 7, 8 de la noche, de la mañana, perdón. Tampoco de la noche. Pasaron 5 Y uno dice, no, eso pasaron 5 minutos, exacto. antes del despertar. Así que, si es claro que la percepción desde el que pasa la prueba y desde el que tiene la dificultad, pues es diferente al que no la tiene. Pero para ambos es un leve tiempo, es una leve tribulación momentánea que a la postre produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate que dice un eterno, porque la vida aquí es corta comparada con la eternidad que recibiremos. No mirando nosotros las cosas que se ven, ¿no? Obvio el que tiene el dolor de muela no puede, no veas las cosas que se ven, no, es que está doliendo, pues obvio, sí, ahí está. Pero al otro día te sacan la muela y yo recuerdo cuando me sacaron las cordales hace como 14 años.
Una noche después de que me la sacaron, ya no tenía muela y me dolía y me dolía. Uy, no, qué dolor tan tremendo. Pero hoy lo recuerdo y digo, fue un dolor tremendo. Pero ya pasó y no lo he vuelto a vivir. Y aquí estoy. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Las pruebas son difíciles, claro. Son duras, claro, pero son leves. Pasan. Y ya luego son un recuerdo de lo que fue. Pero no lo estás viviendo ahorita. Y ahora piensa en que cuando todo esto termine, ni siquiera lo recordarás. En la eternidad, cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad, cuando seamos transformados, cuando vengamos a la presencia del Señor, ¿tú crees que te vas a acordar? Uy, no, yo aquella noche que tuve un dolor de muela, no, yo, no, Señor, pero yo esa vez que es, Los dolores de parto. exacto, los dolores de parto, son terribles, Tiene el bebé, lo ve crecer y todo, a uno se le olvida. pero mi mamá nos tuvo a nosotros tres, ¿cierto? El primer dolor de parto lo tuvo hace 35 años. Bueno, que a veces todavía siguen dolores de parto. No, mentiras. Hace 35 años tuvo el primer dolor de parto, Uy, Señor. pero hoy en día ya eso es un recuerdo que fue. Ya nosotros crecimos y fueron terribles, claro, porque yo nunca he sufrido un dolor de parto ni nunca lo sufriré. Pero, Pero son pero son terribles para las que lo pasan. el dolor de parto es cuando usted no puede ni quejarse. Así sea. Y ya pasa el dolor de parto, Usted se queda todavía. solamente queda el recuerdo. Pero luego, pero es que es curioso, ¿no? También, porque pues, la misma mamá lo dice. La alegría, Cuando ya tienes el bebé en brazos, cuando ya lo puedes amamantar, eso así duela. ya lo valió y ya lo pasó. Digamos que si se pudiera comparar algo así sería la eternidad que recibiremos y el galardón que el Señor tiene preparado para nosotros luego de haber pasado este leve parto. Es un gozo. Va a ser un gozo. Y créeme que ya no va a ser como, uy, no, es que Señor, pero es que también se agarra usted ahí con... No, ya no va a haber Mira, ese pensamiento con respecto a ese sufrimiento, a ese dolor, porque ya el dolor, el gemido irá, la tristeza, ya no habrá más llanto ni nada, simplemente será estar en su presencia y gozarnos en él y ya no hay recordación de eso y no porque no haya pasado, no, sino porque ya no tendrá importancia correcto. con respecto a lo que espera por delante, que es la eternidad. Por eso una mamá puede tener después de eso otro y otro. Por eso una mamá puede tener, sí, por eso después de una mamá tiene un hijo, ¿no? Dolores duros. Y yo he visto muchas mamás que dicen, uy, no, yo ya no quiero más hijos. Pero ven su hijo crecer 2, 3 años, 4 y qué bonito sería poder tener otro hijo. Y uno dice, es que son masoquistas, ¿no? Pero no, es que la alegría después de ese sufrimiento, pues lo vale todo. Similar es la vida en el Señor. La alegría después del sufrimiento, del padecer, del menguar a nosotros para que Él crezca, de someternos a Él, de todo eso, va a ser una cosa grandísima en comparación a lo leve que pudo haber sido la prueba, la angustia, la tribulación, lo que sea. Entonces no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, o sea, las eternas. Pues las cosas que se ven que son temporales, pero las que no se ven como son eternas. Así que así termina este capítulo. Él sigue hablando, pero esto lo veremos en la próxima ocasión, el capítulo 5. Así que las cosas de ahora son temporales, así que no pongas tu mirada en lo temporal. Ve lo que va a ser eterno. Pon tu mirada en lo eterno. Y cuando uno pone la mirada en lo eterno, no le pone tanto misterio a lo que es temporal. Porque uno dice, si esto es temporal, si lo que me ha ordenado el Señor es por un leve momento, comparado con la recompensa que recibiré en la eternidad, pues me esfuerzo y lo hago y con dedicación, con pasión, con amor. Lo hago porque igual a la postre esto es como si alguien te dice, te voy a, préstame 10.000, los únicos 10.000 que tienes, préstamelos, ¿cierto? Y, uy, pero es que no tengo nada para comer. No, préstamelos, tranquilo. Tú me los prestas y yo mañana
te voy a dar 10.000 millones de pesos. Ah, Pero hoy estás que no te aguantas del hambre. Estás y no tienes para comer, no puedes hacer nada. Pero te dice, te aseguro que si tú pasas esa prueba hoy, este día completo, las 24 horas, yo mañana te doy 10.000 millones de pesos. Entonces digamos que si tú lo piensas así, dirías, ay no, pues re breve, yo hago el ayuno porque mañana me den 10.000 millones de pesos, ya no vuelvo a aguantar hambre en la vida. Algo similar es, y eso con cosas materiales como para lograr comparar un poco el asunto de la eternidad. Pero es aún mucho mayor que poderse ganar el baloto y tener 10.000 millones de pesos al otro día en el bolsillo. Es mayor que eso. La eternidad, la recompensa, el galardón, lo que viene después de todo esto que hayamos podido pasar, no lo compra el dinero, no lo compra nada. Así que mis hermanos, al final de todo esto es un camino de elección, ¿no? Porque vuelvo y digo, el Señor se reserva el derecho de poder decir, no, no, por aquí, por allá, no. O sea, como marionetas, como robots. Agarre para acá. No, Él se reserva eso y Él dice, en tu libre albedrío, en tu libre decisión, yo solamente te doy el consejo, te digo, mira, y ya tú decides. Entonces en eso yo puedo decir, no, es que no me aguanto el hambre. Yo lo siento, no, es que mañana 10.000 millones no me sirve, yo tengo esa hambre hoy. Bueno, pues entonces gástate tus 10.000 pesos hoy, come, y mañana tendrás hambre porque ya no tendrás más plata. ¿Cierto? Es como el ejemplo ahí que se me ocurre ahora. Entonces, mis hermanos, esto que dice Pablo ese es el misterio de el ministerio de la justificación. Y hemos hallado gracia por medio de Yeshua y su muerte y resurrección en nosotros, vida eterna para el que quiere, para el que quiera tomarla, para el que quiera disponerse para seguir al Señor. Solamente es decisión de cada uno de nosotros el poner nuestra mirada o en las cosas terrenales, temporales, o en las eternas, celestiales, que no tienen tiempo, que no tienen fecha de caducidad, que van a estar forever and ever, que no envejecen, que no se corrompen, que no se dañan, que no se acaban, porque lo eterno no tiene fin. En cambio, lo temporal, lo actual, lo que ves, eso sí tiene fin, ¿no? Solo lo perfecto puede ser eterno. Solo la luz, solo la verdad, solo lo que es Dios puede ser eterno. Y nos ha prometido darnos eso. Dárnoslo. Por un perseverar, por un momento. Entonces, esforcémonos y seamos muy valientes. Familia, muchas gracias por compartir con nosotros, por conectarse en este estudio, por compartir estos videos con nosotros. No olviden dejar sus comentarios, dejar su like, suscribirse, compartir en sus redes, nos ayuda mucho para que otros puedan ver estos estudios también y aprender. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en esta noche, les dé descanso y nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite, no sin antes recordarles las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos, Laila a todos y Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.
Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Si al Padre puedo hoy decir, Abba, Padre, Baruch, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech